Hola, ¿qué tal? El video de hoy es el primero y la síntesis de múltiples videos que siguen a continuación. Hoy les hablaré del libro de José Pablo Feynman, El peronismo y la privacidad de la política. Es interesante cómo este libro fue escrito alrededor de el 2010 o el 2012, pero en realidad su origen data de 1970 o 1968, en los años juveniles de José Pablo Feynman, donde él redactaba artículos para la revista Envido eh, de la Universidad de Buenos Aires. Este libro es muy interesante y contiene en germen muchas ideas militantes peronistas que son muy valiosas, que al transcurrir los años Feynman va a ir abandonando, o mejor dicho, realizando una metamorfosis en ellos, de tal suerte que algunas cosas pueden encontrarse en germen y otras pueden ser francamente abandonadas. Este libro fue prohibido durante la dictadura, podríamos decirlo. En realidad, en la introducción, el propio autor revela con mayor detalle en qué consiste eso, pero sí fue un libro que tranquilamente podría haberle costado la vida a su autor si no hacía nada al respecto. Bueno, son una serie de artículos militantes que vamos a estar desarrollando a continuación. Pero bueno, hoy empiezo con el prólogo a la edición de 2015, perdón, ese es el año en el que fue editado. Dice, este es un libro de un escritor joven, es el libro de un escritor militante. Narra la época de la militancia peronista de 1970, en esa época se estaba radicalizando la militancia, y la juventud de izquierda peronista anhelaba el regreso de Perón, que según cuenta Feynman, iba a regresar en un avión negro. Narra las creencias de la juventud, de cómo el Perón era todo lo que sus padres no querían en ese momento, y por lo tanto por eso había una fascinación por su figura. Feynman a continuación habla de sus maestros, Conrado de Gerlach, Víctor Masú, el discípulo de Víctor Masú, Santiago Kubalabov. Hay una serie de rendida de cuenta en este texto, pero sí es interesante cómo narra su incursión en la revista Envido, y fundamentalmente este libro trata de cómo Feynman se hace peronista. Es interesante que él dice, me costó hacerme peronista, me costó inventar el peronismo en que podía integrarme. O sea, Feynman está reconociendo que su peronismo, o el peronismo de ellos, es decir, los escritores de la revista Envido y los militantes afines, en definitiva no formaban parte del peronismo. Y que esta elaboración de un peronismo al cual uno podría actualizarse o incorporarse, en definitiva se reveló como una suerte de ficción, de una amarga ficción, porque en verdad era todo lo que estos militantes creían fervientemente desde su pasión política y transformadora del mundo. En 1973, junto con el dueño de la librería Cimarrón, Miguel Hurst, Feynman publica su libro. Pero inmediatamente, en 1973, muere Perón. Y al calor de la derecha peronista que estaba sembrando las zanjas de cadáveres, junto con el editor del libro, deciden retirarlo de todas las librerías. Dice, no quedó uno, digámoslo así, nadie dictó un decreto para prohibir. Quizás haya como una especie de creencia de que Feynman puede llegar a ser un personaje cobarde. Feynman reconoce que él quizás no era cobarde, pero quizás no era valiente. Y es interesante como, en definitiva es un escritor, no es una persona que vaya a empuñar un fusil. Y justamente esa es una de las elecciones que retoman estos militantes como Horacio González, por ejemplo, que es el no acompañar a montoneros cuando se escinde del tercer gobierno de Perón.
¿Por qué? Bueno, la mujer de Feynman, su esposa, dice que es posible que porque no hayan querido matar. Y tiene sentido, porque la filosofía, el pensamiento de Feynman o de Horacio González eh, siempre fue pacifista y siempre fue en contra de los fierros y siempre fue eh, diseñado para pensar la felicidad del pueblo peronista y de la Argentina libre de ataduras coloniales. Entonces, en ese sentido, no es del todo ajeno que hayan rechazado las armas. Así que bueno, Feynman termina decantándose por su amarga comprensión de que la época de esta militancia peronista ha quedado atrás y habla de, bueno, de la reivindicación de escritores o la exaltación de escritores como Sábato, Borges, Bioy Casares, pertenecientes claramente a una ideología oligárquica, la acuñación de filósofos franceses como Foucault, Deleuze, Lacan, Derrida y el entronamiento de Heidegger y de Nietzsche y el abandono de Sartre y de Simone de Beauvoir. Dice, cierra: soy yo el que escribió este libro, pero ya no soy el que era entonces. Es parte de mi pasado, parte de mi ser, del ser que me fui dando por medio de mis actos. Parece ser, pero ese ser es el mío en la modalidad de ya no serlo. Ya no soy el joven que era en 1968, pero ese joven, el que escribió este libro, lo escribió en medio de sus exultantes años juveniles. De esta forma se encontrarán aquí los grandes sueños, las esperanzas que alimentan la militancia de los jóvenes. Porque este libro patético y derrotado en tantas de sus propuestas es, sin embargo, un homenaje a la juventud. Hay que ser muy joven para creer y jugarse tanto. Y hoy, sospecho, hay un renacimiento de una militancia joven que quiere también creer y jugarse. Nada les es propicio, ni el marco histórico externo ni el interno. Pueden ellos perderlo todo, pero no hay nada más triste, más seco, que el devenir gris de aquellos que pasan por la vida sin encontrar eso, una causa por la que valga la pena perderlo todo. En el primer capítulo del libro de Feynman, el autor habla de una serie de conceptos fundamentales o importantísimos para la praxis política del militante, que él va a retomar a lo largo de toda su carrera de madurez. Fundamentalmente, o comenzando, está el concepto de hecho histórico. Plantea que los hechos históricos siempre son narrados desde algún punto de vista, lo cual no significa negar la facticidad del hecho, pero sí su interpretación, y sí la realidad de que la interpretación del hecho no es desinteresada u objetiva como pretende el liberalismo o la historia liberal de Mitre, supuestamente positiva, científica u objetiva. En todo caso, lo que siempre hay es el punto de vista del historiador que decide contar estos hechos o algunos hechos, o todos los hechos, pero siempre en algún orden. Comienza hablando de qué significa el 3 de febrero de 1852 en el Monte Caseros. Una batalla, bueno, nadie puede negar que hubo una batalla allí, pero la interpretación de qué significa variará de manera totalmente distinta de acuerdo a quién lo cuente. Feynman critica la corriente del revisionismo histórico que nace al calor de la revolución de 1930 de Uriburu, que depone al presidente electo Hipólito Yrigoyen. Este revisionismo planteaba discutir la historia oficial de Mitre, pero desde esta visión casi telúrica o heroica del pasado que vendría a representar este Uriburu. Claramente las cosas no salieron como estos pensadores como Irasusta consideraban. Feynman aclara que para ellos el presente es el peronismo. O sea que si toda historia se realiza desde el presente es el peronismo. Entonces toda historia se tiene que realizar desde el peronismo. Por eso un revisionismo es acéfalo, porque no parte del presente, parte de la deuda con ese pasado paralelo que es el liberalismo, del cual no puede desprenderse. El peronismo es una ruptura. Si es una ruptura, significa que rompe con el pasado anterior. Dice John William Coop que toda revolución supone primero un decir no para luego decir sí. Es necesario negar
todo lo anterior para poder afirmar lo porvenir. En ese sentido, el peronismo nace como una ruptura del orden oligárquico burgués. Bien, a continuación Feynman retoma un concepto importantísimo de Juan Domingo Perón. Recordemos que Juan Domingo Perón fue un gran intelectual, además de ser un político brillante, donde distingue entre una línea anglosajona y una línea hispánica. Lo que él dice es que las colonias hispánicas fueron fundadas sobre dos órdenes. Primero el español, posteriormente el anglosajón. Y en base a esas dos tradiciones se generan dos líneas historiográficas y políticas. La idea de que hay una línea hispánica y una línea anglosajona coloca a Perón en la posición de retomar o reivindicar la línea hispánica y oponerla al orden capitalista británico-yanqui. En esta recuperación del pasado hispánico nace lo que otros filósofos como Arregui llaman el ser nacional. Entonces, los marxistas contestan a esta pretensión diciendo que todo el pasado colonial antes del dominio inglés es precapitalista. Si es precapitalista, el orden racional de la historia, según el marxismo, tiene que ser primero fundado por una élite ilustrada, liberal, que siente las bases para generar relaciones productivas modernas, o sea, relaciones de producción modernas, que eso generará al proletariado, y el proletariado, mediante su dialéctica revolucionaria, va a realizar la revolución y el orden comunista de la historia. Lo que dice Feynman, con mucha razón, es que habría que cuestionar este esquema liberal colonialista en el que estamos sometidos. Por eso retoma Perón. Lo que hay es una línea histórica hispánica que hay que poner a la línea histórica anglosajona. Concluye el capítulo diciendo que habla de la conciencia histórica y la conciencia revolucionaria. En la obra ¿Qué hacer? De Lenin plantea que la conciencia revolucionaria tiene que ser introducida a las masas proletarias en exterioridad mediante una élite ilustrada. Esta élite ilustrada no es otra cosa que lo que Jauretche va a llamar burlonamente la inteligencia. Rosa Luxemburgo, en el siglo XX, en la época de entreguerras, se va a oponer a esta conciencia vanguardista de la conciencia de clase. Althusser, un filósofo de 1960 aproximadamente, va a recuperar esta visión vanguardista de la historia, y su discípula o discípulo Martha Harnecker, que es chilena, viaja a París, se educa con Althusser y trae a Latinoamérica la versión oficial del althusserianismo, que es cierta suerte de pretensión de marxismo científico. Este marxismo científico, en tanto althusseriano, es vanguardista en el sentido de la inteligencia. Lo que dice Feynman, citando a Cook, es que toda revolución solamente puede hacerse en sintonía con la decisión de las masas populares. La revolución siempre tiene que ser, o sea, toda praxis política tiene que estar orientada a ir junto a las masas. Y con eso termina el primer capítulo. Continuamos leyendo el peronismo y la primacía de la política. A continuación voy a hablar del segundo capítulo, que se llama El peronismo como objeto. Este capítulo del peronismo como objeto, José Pablo Feynman se dedica a criticar la noción de heteronomía dentro del peronismo. Como ustedes saben, la heteronomía parte de dos palabras, hetero y nomos, o sea, otro y ley. Frente a la heteronomía yace la autonomía, o sea, sí mismo y ley. Una persona autónoma o un movimiento autónomo es aquel que será la ley a sí mismo, mientras que un partido heterónomo, un individuo heterónomo, es aquel que se rige por las condiciones legales o de ley de un otro. Entonces, en ese sentido, los críticos del peronismo han tenido la necesidad de establecer la posibilidad de la heteronomía de la conciencia obrera. El concepto aquí es clave
conciencia. Eso es fundamental. Entonces, el punto es, ¿cómo se explica que el peronismo sea heterónomo? Bueno, hay varios puntos de partida. Primero, la cuestión del populismo. El narodnichezbo es lo que se llama el populismo en ruso. Y a partir de este término populismo surge esta carga peyorativa que tiene el populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo básicamente es el programa político que establece que se puede lograr el socialismo sin mediación de la conformación de un proletariado urbano. Este socialismo se alcanza por vía rural. Entonces, este socialismo por vía rural es lo que entra en conflicto con las teorías clásicas del marxismo, del comunismo marxista. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede lograr un comunismo sin que medie la dialéctica elaborada por Marx, que desarrolla la lógica hegeliana? Bueno, este populismo aparece históricamente con distintas connotaciones. Primero como tradicional, como sentimental, como pueblo, como irracional, como irracional, como ajeno a la lógica productiva de la industrialización. En nuestras latitudes tenemos distintos pensadores y podemos remitirnos también al de Alastair Genesee, del cual va a ser deudor también Gino Germani. Estos pensadores van a intentar establecer que el peronismo es populista y que es heterónomo. Entonces, lo primero que hay que hacer para identificar el peronismo con el populismo es establecer que son movimientos rurales. No son movimientos urbanos, son movimientos rurales, donde lo que media es la irracionalidad y, ante todo, la inmediatez. La inmediatez es la incapacidad de estar mediado a través de un proceso que se interponga entre ellos y la naturaleza. ¿Qué es este proceso que se interpone entre una masa y la naturaleza? Bueno, la técnica. Al carecer de técnica, al carecer de industria, estos sujetos rurales son heterónomos porque no son heterónomos por eso, sino que son inmediatos porque no poseen la mediación de la técnica. Entonces, por lo tanto, son irracionales. Esta irracionalidad del movimiento urbano, que va a ser la matriz poblacional del peronismo, va a ser lo que va a establecer su labilidad y la facilidad para ser manipulados por un líder. Al ser manipulados por un líder, ahí sí surge ahora la heteronomía. A continuación, en el siguiente apartado, Feynman se dedica a cierto libro muy importante de Erich Hobsbawm, el famoso historiador, que se llama Rebeldes Primitivos. En Rebeldes Primitivos, Hobsbawm habla de dos tipos de rebeldes que se oponen a la conformación de una masa proletaria con conciencia de clase. Esta masa sin conciencia de clase es aquella que no ha seguido los pasos pautados por el desarrollo histórico del capitalismo. Entonces, Hobsbawm distingue entre dos tipos de rebeldes primitivos: los movimientos milenarios y la turba urbana. Mientras que los movimientos milenarios son los que sin más hemos visto recién con el Narodnechevsky del populismo ruso, la turba urbana es algo más compleja. Y aquí aparece precisamente la noción de antiperonista, del pueblo peronista, que es la noción del populismo. Esta noción de populismo lo que hace es establecer que, al carecer de sindicatos, al carecer de relaciones modernas de producción que solo pueden establecerse a partir de la configuración de una industria moderna, no hay sindicatos. Lo que dice Hobsbawm es que en ausencia de sindicatos no puede haber pueblo organizado, y al no haber pueblo organizado no tiene conciencia de clase y por lo tanto no puede desarrollar
no pueda adoptar una conciencia autónoma que le permita regir su propio destino a partir de su racionalidad. ¿Qué es lo que tiene que tener una masa popular para ser consciente de sí? Tiene que tener organización sindical cooperativa, una organización política, de allí tiene que derivar un partido de masas con un programa y una ideología. Todo esto aparentemente carecería el peronismo, digamos, de. Bueno, a continuación, lo que hace Feynman es hablar del bonapartismo. El bonapartismo es una noción que establece Marx para criticar a Napoleón III luego de la Comuna de París. Napoleón III es aquel que introduce la democracia y se gana el apoyo de las masas populares para gobernar en función o en provecho de la burguesía capitalista en Europa. Eso mismo sería aplicado al peronismo en la medida en que el peronismo sería aquel movimiento que dice hablar en nombre del proletariado, dice hablar en nombre de las masas populares, pero en definitiva juega para la oligarquía a pesar de todo. Y aquí Feynman se permite ironizar de, bueno, vaya, ¿cómo puede ocurrir que esta burguesía sea tan afortunada? Primero en el 29 hay una crisis de la que se permite salir gracias a la sustitución de importaciones. Y esto aparece al parecer aparentemente por casualidad. Luego hay un desarrollo industrial coincidente con los proyectos del Estado intervencionista de Justo para preservar el sistema oligárquico dependiente. Luego aparece la Segunda Guerra Mundial y vuelve a aparecer sustituciones. Y luego, para coronar todo esto, aparece el general Perón, que establece la defensa nacional y puede tranquilizar a las masas peronistas mediante la heteronomía, impedirles realizar la revolución y integrarlas al sistema capitalista de lo que llamaríamos, en términos más clásicos, tradeunionismo. Entonces aparece el peronismo como una forma de control social. Este control social supone que las masas son inmediatas, que son ingenuas y fácilmente manipulables. Entonces no hay reforma agraria, no hay industrias de base. Lo que carecen en términos de Hobbes es de conciencia de clase. Y la conciencia de clase tiene que penetrar, Feynman se permite jugar irónicamente con este término, penetrar, tiene que penetrar en la masa para poder establecer lo que es una conciencia de sí, una conciencia de clase. Finalmente, en el último apartado, sindicalismo y populismo, Feynman critica a Murmis y Portantiero, pensadores peronistas, los cuales se empeñan en determinar que las masas populares no son heterónomas. Al menos, agrega Feynman, todavía. ¿Por qué no son heterónomas? Porque no hubo tal alud migratorio, no hubo un cambio radical en la estructura social de la ciudad porteña, sino que más bien hubo un cambio gradual, y esto se da desde la década infame en 1930. Luego hubo un proceso no distributivo de acumulación capitalista que determinó que el sindicalismo preperonista se movilizara tras consignas de tipo reformista. Esto plantearía cierto evolucionismo dentro del peronismo. Y luego, más apropiado que distinguir entre obreros viejos y nuevos sería hacerlo entre obreros con experiencia sindical anterior exitosa, obreros con experiencia sindical anterior frustrada y aquellos sin ninguna experiencia sindical anterior. O sea que el sindicalismo no es nuevo cuando aparece el peronismo. El sindicalismo ya existía de antes. Por lo tanto, no se trata de una masa inmediata, no se trata de una masa ingenua, sino que ya es una masa organizada, pero aún no de forma que sea capaz de autárquica, digamos, de regirse a sí misma. Entonces, es autónoma, pero no es, digamos, autárquica. Bueno, lo que dice Feynman es que la explicación de la heteronomía que va a surgir después, aparece en la historia,
en 1952, cuando aparece una ruptura con las condiciones de intercambio con la Europa. El capitalismo imperialista aparece con mayor vigor en esta época y se elimina la prosperidad peronista, y el peronismo tiene que ser capaz de conciliar la situación previa mediante básicamente lo que podríamos sintetizar con la palabra ajuste. Frente al ajuste, todos por izquierda y por derecha se critica al peronismo. Celia Durruti lo que hace, es una, no sé qué, no la conozco, dice: las oportunidades de ascenso social, la vigencia de los derechos políticos y una legislación social avanzada, la organización sindical asociada al Estado, se realimentan continuamente con el progreso del país y de este modo movilizarían la conciencia obrera en una dirección opuesta al conflicto de clases. O sea, es básicamente una pensadora peronista que está diciendo: sí, ok, no hay conciencia revolucionaria de las masas populistas, de las masas peronistas, pero no tiene por qué haberla. ¿Por qué? Porque el desarrollo próspero del país se realiza en consonancia con el desarrollo próspero de las masas peronistas. El problema es que cuando aparece poca riqueza para repartir, se cae, porque según esta condición heterónoma del peronismo, lo que tiene que ocurrir es una prosperidad que permita arrojar dádivas al pueblo peronista, pero no ocasionarle la posibilidad de adueñarse de su propio destino. Entonces, lo que ocurre a continuación es que, bueno, frente a las nuevas condiciones del país, frente a la crisis, el pueblo peronista tendría que haber sido traicionado por el peronismo. Y lo que concluye Feynman es que esto está muy lindo en el papel y en los libros, pero lo que ocurre es que pese a todos esos planteos, el pueblo siguió siendo peronista. Entonces, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicar que el pueblo siga siendo peronista si fue traicionado por su líder, el Perón y el peronismo? Esto sería una tarea que queda por resolver en los siguientes capítulos. Bueno, continuamos con El peronismo y la primacía de la política, un libro de José Pablo Feynman. En este capítulo, titulado El peronismo como sujeto, Feynman se dedica a desentrañar cuáles son las características que hacen de la masa peronista, del pueblo peronista, una conciencia autónoma, a diferencia de lo que dijimos anteriormente de la heteronomía, y cómo se distingue la política y la economía. Por un lado, la economía tiene que ver con todo aquello que orienta a la dinámica propia del movimiento, valga la redundancia, económico. Es decir, empieza el capítulo: economía de posguerra, industrialización, concentración urbana, sindicalismo, etc. Este esquema podrá pasar como una descripción más o menos correcta del desarrollo del capitalismo en Argentina, pero es sin duda una mala explicación del peronismo. ¿Por qué? Porque la economía actúa en exterioridad, o sea, este enfoque economicista actúa en exterioridad sin considerar las condiciones políticas, y cuando hablamos de política evidentemente nos referimos a condiciones intencionales de libertad. Es decir, pensar en la política y el peronismo como sujeto, en definitiva, y Feynman lo va a sugerir, si uno lo dice con todas las letras, es hacer una suerte de humanismo a la Jean-Paul Sartre. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión del economicismo? Bueno, primero lo que hay que distinguir es que fundamentalmente se trata de distinguirse de las concepciones propias del marxismo y del liberalismo europeo. Y para hacer tal cosa hay que estudiar la especificidad peronista a partir de un concepto muy, muy importante y clave para el desarrollo y la explicación del peronismo, como es la cuestión del líder. Bien, ¿qué es el líder? Desde una perspectiva clásica, y cuando nos referimos a algo clásico, nos referimos a algo europeo, el líder está vinculado con lo irracional. Si es algo irracional, tiende a considerarse más bien un fenómeno
de derecha fascista. Entonces, cuando hablamos de líder, en general nos referimos a Hitler, a Mussolini e incluso a Franco. Y donde la relación líder-masa se sucede o ocurre de una manera irracional, espontánea, inmediata, sin mediación, es decir, lo que no es inmediato, sin mediación de la razón, sin mediación de la industria, sin mediación de la técnica. El populismo, entendido en este sentido, consiste en un contacto místico con las masas. Ya Max Weber había distinguido entre dominación racional, tradicional y carismática, donde el carisma tiene que ver con la revelación, la heroicidad, la ejemplaridad y el carisma del líder. Las masas son atraídas como las ratas al flautista de Hamelin por una suerte de canto de sirena, o no sé, orgiástico que lo sume en una especie de éxtasis irracional. Lejos de ser así, Perón, como que era un gran intelectual, teorizó sobre esto. Lejos de eso, Perón habla del conductor. El conductor es otra palabra para líder, si se quiere. Yo no quiero pisar el palito y decir que il duce significa el conductor, lo mismo que Führer, el líder, el que dirige. Pero sí, el conductor es el que conduce. Ahora, ¿cómo se conduce una masa? Perón teoriza sobre esto, y la masa que conduce el peronismo no es una masa inorgánica, no es una masa espontánea, no es una masa disuelta o irracional, sino que por el contrario, la masa que se deja conducir, que clama por el liderazgo, por la conducción de Perón, en 1945 ya es una masa orgánica, es una masa educada, que cumple con su misión histórica en 1945 con el encuentro con el líder de una forma orgánica, donde percibe que su defensor y su liderazgo está dado por Perón, pero no porque sea irracional, porque sea espontánea, porque sea inmediata, sino porque lejos de eso comprende de una manera completamente, tal vez instintiva, cuáles son sus intereses y cuál es su lugar en el mundo y quién lo defiende y con quién puede cumplir el objetivo de liberación. Bueno, a continuación Feynman, a lo largo de este largo capítulo llamado el peronismo como sujeto, empieza a salpicar el texto con una serie de hitos fundacionales del partido peronista. Comienza con la frase peronistas, no caballeros. La división clave, fundamental del peronismo acontece en 1946, cuando la oligarquía aliada con el imperialismo yanqui coloca a su embajador Braden. Perón, consecuentemente, saca su consigna Braden o Perón. El hombre peronista, embajador, caballero, es quien es retomado por la oligarquía como uno de los suyos, como alguien sofisticado, refinado, culto, etc. Esta política propia del embajador norteamericano de Braden es la política que se venía sucediendo en Argentina hasta entonces. Una política de minorías, una política a puertas cerradas, sin la participación de las masas. O sea, una política de caballeros. Esta política de caballeros no es otra, no es que quiera atacar a Irigoyen, a Hipólito Yrigoyen, pero esta política, incluso la de Hipólito Yrigoyen, es coincidente con esta política de minorías cerradas sin participación de las masas. Puede ser en favor de las masas, como fue la política del primer radicalismo, pero no obstante no deja de ser una política cerrada de minorías. Cuando irrumpe el peronismo, todo eso cambia. Luego Feynman habla de cómo Perón restablece las leyes a la manera, un poco pintoresca de Juan Manuel de Rosas, como el restaurador de las leyes. Las leyes ya existían de antes, ya lo había planteado el comunismo y el socialismo, sin embargo, como dice Evita en esa película que escribió Feynman, estaban apolillando en cajones. Las leyes apolillaban en cajones. Bien. Luego aparece la consigna: no concurra a ninguna fiesta que inviten los patrones. Se trata de
crear conciencia en las masas peronistas de que los patrones van a hacer todo lo que esté a su alcance para atacar al movimiento peronista, y por eso largan consignas diciendo, bueno, se trata de defender lo nuestro, de defender el salario, se trata de defender las condiciones de libertad que estipuló el peronismo. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, el decreto de ley de asociaciones profesionales, el estatuto del peón, las jubilaciones, el aguinaldo, las vacaciones pagas, las indemnizaciones, etc. Todo eso es lo que está en juego, y todo eso es contra lo que se oponen los patrones. Luego aparece una cuestión clave dentro de la cuestión peronista que tiene que ver con el lenguaje del peronismo. El lenguaje del peronismo es un lenguaje que habla como las masas, que habla popularmente. ¿Qué dice el lenguaje peronista? Bueno, habla de década infame, de cipayo, de vendepatrias, de semicolonia, de explotación, llama compañeros, muchachos, contras a los enemigos, bolicheros, peliagudo, queso, cuento chino, pan comido, bosta de oveja. Habla de nuevos términos, de neologismos, como justicialismo, cegetista, contras, descamisado. Y aparece la figura del descamisado, apenas unos descamisados, y lo ataca los socialistas. Y este término descamisado aparece como el símbolo del peronista. Aparece la cuestión del partido y de la conciencia de clase, ya lo hemos hablado, tiene que ver con la vanguardia que penetra sobre las masas proletarias y los dota de una conciencia de clase, como lo hace a través del sindicato y del partido. El punto es que el peronismo no tenía partido, y si no tenía partido, entonces ¿está acaso condenado a ser una masa informe heterónoma? Bueno, a continuación Feynman habla de una breve historia política de la Europa moderna, muy breve. Concretamente habla del desarrollo industrial de la Europa desde el siglo XIII, con la aparición del Parlamento en Inglaterra. Habla de Luis XIV, o sea, en el siglo XVII, como el absolutismo conduce a la revolución del siglo XVIII, en 1789, y habla de la reforma electoral de 1832 en Inglaterra. Los teóricos de la revolución social plantean, o mejor dicho, los teóricos del liberalismo, sobre los cuales se va a montar la revolución social, plantean que solamente un propietario puede poseer libertad porque no está sojuzgado por las necesidades inmediatas. Lo que va a hacer el socialismo, o sea, el socialismo europeo, va a ser cuestionar esto y establecer un cambio, un giro dialéctico, donde es solo el proletario el que tiene la capacidad de libertar a la sociedad completa. Y para eso va a luchar por la liberación de las fronteras arancelarias. Lo que plantea Feynman es que esa medida de la clase obrera europea es una medida imperialista que sojuzga a la periferia. Bueno, a continuación Feynman habla de cómo las masas peronistas no se educan democráticamente, no se educan mediante un sindicato y un partido de clase, sino que se educan mediante la elección del líder. El líder, junto con el hito histórico que es 1945, logrará crear una conciencia social y política que le permitirá ganar la calle. ¿Cómo ganan la calle? Ganan la calle ocupando la Plaza de Mayo. Eso que en la etapa gorila de Julio Cortázar se va a llamar la Casa Tomada. En defensa o descargo de Cortázar, hay que decir que el niño oligarca que alguna vez fue, a lo largo de su desarrollo personal va mudando de perspectiva política y se convierte en una persona bastante progresista, si se quiere, lejos, muy lejos de la oligarquía. Bueno, luego Feynman habla de cómo las consignas políticas expresan la conciencia alcanzada por las masas. Habla de Perón, queremos a Perón. Habla de Perón no es comunista, Perón no es dictador, Perón es hijo del pueblo y el pueblo está con Perón. Otra frase interesante es
bueno, esta es un tanto polémica, haga patria, mate a un estudiante y alpargatas sí, libros no. ¿Por qué alpargatas sí, libros no? Porque la universidad, cito, lugar al que no entraban los obreros, sino los hijos de los patrones para convertirlos en los abogados, los médicos y los literatos de los patrones. O sea que en la universidad no entran los proletarios, no entra el pueblo peronista, no entran los trabajadores. Y aparece un aporte importante de Feynman a la cuestión, que es la cuestión de la contradicción principal. ¿Por qué no se aplican los mismos esquemas, digamos, revolucionarios que podría aplicar un Eric Hobsbawm para explicar el movimiento peronista? Porque la cuestión peronista, la cuestión nacional, tiene que ver con la contradicción principal. ¿Qué es esta llamada contradicción principal? Bueno, la contradicción principal, si bien defiende un tanto de una forma parecida a Marx, Feynman, tiene que ver con que él estableció que la contradicción principal era proletario burgués. Y lo que va a decir Feynman es que la contradicción principal no es proletario burgués, sino que es imperialismo nación, imperialismo colonia. Entonces, en la medida en que la contradicción principal es imperialismo, nación, desde el origen del capitalismo surge como la conquista de la periferia para el mercado capitalista inglés. Primero, a partir del saqueo del oro mediante el imperio español y luego mediante las semicolonias americanas y las colonias, por ejemplo, la India, etc. Entonces, en esta cuestión de la contradicción principal, ahora sí, imperialismo-nación, se sitúa el peronismo. Y entonces, ¿qué es lo nacional? Lo nacional es todo aquello que libera al pueblo de sus ataduras imperialistas con el Estado, con los estados extranjeros. Entonces, por eso Feynman va a decir que el peronismo no es un fenómeno propiamente proletario, sino que se aúna con los industriales y se aúna con la clase media. Entonces, a partir de esta distinción imperio-nación, Feynman va a explicar en qué consiste la emancipación peronista y por qué no se sitúa o no se amolda exactamente en el corset de el típico socialismo europeo. Luego, persiguiendo esta línea interpretativa, lo que hace Feynman es distinguir entre países independientes y cómo los países dependientes no tienen otra posibilidad que la política. ¿Por qué? Porque la economía librada a su propia dinámica solamente puede favorecer la concentración de los capitales y solamente puede favorecer la industrialización de los países que ya son industrializados. La única forma de industrializar un país es oponiéndose a las élites locales y estableciendo políticamente la necesidad de una industrialización del país. Luego, finalmente, para terminar el capítulo, aparece la cuestión nacional y la cuestión social. Muchos socialistas, comunistas, de izquierda e incluso peronistas plantean la distinción entre la cuestión nacional y la cuestión social. La cuestión nacional y la cuestión social en los esquemas típicos, lo hemos visto en videos anteriores, los esquemas típicos plantean que hay una etapa burgués y una etapa proletaria. La etapa burguesa es la que establece las condiciones modernas de producción en donde se va a generar la posibilidad de la emergencia de una clase obrera. Y la cuestión social tiene que ver con la aparición de esta clase obrera que realiza desde la conciencia de clase para sí la revolución social. Entonces habría una suerte de escalonamiento o encadenamiento de dos etapas. Bueno, lo que dice Feynman es que desde el origen la cuestión nacional y la cuestión social en el peronismo no están escindidos. Eso no significa que la burguesía nacional, llamémosla nacional en la medida en que es promotora del movimiento industrializador
del país, esta burguesía nacional aparece en su carácter de oportunista, donde le pide a Perón que suba los aranceles mediante una política de proteccionismo para el desarrollo industrial, pero en definitiva nunca ha intentado la liberación nacional, nunca se ha situado en la contradicción principal, imperialismo-nación, sino que ha servido a sus intereses económicos inmediatos. Entonces, el punto es que la liberación social se establece desde el peronismo, dice Feynman, cito: para la clase obrera la conciencia del pueblo implica a. Conciencia de la nación oprimida, b. Conciencia de su propia opresión, c. Conciencia de los reales aliados y enemigos del proceso liberador. Entonces, los aliados es efectivamente esta burguesía nacional, pero esta burguesía nacional no es el protagonista, no es el sujeto histórico de la revolución social, sino que el sujeto histórico es el pueblo peronista. Y con eso concluye el capítulo 3 de el libro de Feynman. Bueno, espero que les haya gustado. Con eso concluye lo que llamaría la primera parte de estos videos encadenados que tratan sobre el peronismo y la primacía de la política. Muchas gracias.